Amén. Dios los bendiga, hermanos. Es una oportunidad más que el Señor nos da de reunirnos, de juntos alegrarnos en la presencia del Señor, a pesar de las luchas, a pesar de la tribulación, a pesar de la escasez, de la falta de trabajo, debido a que todos realmente estamos en una situación bien difícil. Pero confiemos, el Señor es fiel en medio de las pruebas de ayudarnos y de sostenernos. Necesitamos ahora más que nunca poner en acción nuestra fe y confiar que de alguna manera el Señor va a abrir el camino para nosotros. Estemos atentos porque su voz va a ser oída y su dirección va a ser sentida. El Salmo 93 dice: Jehová reina, Jehová reina, se vistió de magnificencia, Jehová se vistió, se ciñó de poder, porque Jehová reina. Afirmó también el mundo y no se moverá, porque Él lo fundó. Firme es tu trono desde entonces, desde el principio de todas las cosas. Tú eres eternamente. Somos muy pequeños y Él es muy grande. Confiemos en Él. Alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Dice el Señor que antes de su venida los hombres morirán de miedo de oír el ruido de las ondas del mar. Tal vez no se refiera únicamente al sonido literal del mar, que es fuerte, poderoso, sino de todos los estruendos que las naciones, que las muchas aguas están haciendo hoy y que están provocando pánico en muchas personas. Pero el Señor es más poderoso que muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy fuertes, muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Señor, queremos en esta hora dar gracias por la vida de nuestros hermanos. Queremos suplicarte por cada uno de ellos, Señor, los que están en Guatemala. Señor, queremos rogarte por la vida del hermano Willy y la hermana Miriam. Incluye también, Señor, a nuestro querido Eduardito y a su mamá. Señor, en el nombre de Jesús, guárdalos, protégelos. Sabemos que hasta aquí tú los has ayudado. El nombre de ellos también se junta a la hermana Lisette en el Rosario, a la hermana Delmi, a Laurita. Te pedimos por Lemuel y por Kimberly, por Mariela, Señor, en el nombre de Jesús, por Jimena, por Jonathan, Señor, que tú lo traigas a tu camino, que tú lo conviertas de todo corazón a ti, que abandone, Señor, cualquier opresión, cualquier esclavitud, que no permita más que ese vicio, Señor, tome control de su corazón, más que un toque de los cielos lo atraiga a ti, Señor, para salvar su alma. Él fue escogido para ti. No permita, Señor, que las tinieblas tengan más poder que la luz. Te pedimos por Jonathan, Señor, por el hermano Carlos, por la hermana Belinda, Señor, que tú la has guardado en su trabajo, en medio de lobos, tú la has guardado, Señor. Te pedimos por Luis, para que tú también, Señor, lo continúes guiando y dirigiendo, y le conceda, Señor, su esposa que tú ya has preparado,
una mujer que te sirva y que lo ayude también a él a caminar en tu camino precioso, Señor. Te pedimos por hermana Olga, por Ana Lucía, por Fabiola también, su hija, Señor, hija de hermana Olga. Bendícelas, Señor, guárdalas en el nombre de Jesús. Te pedimos por Adrián, Señor, nuestros hermanos Adrián y Fabiola y Adriancito, que están al frente también de aquel trabajo allá, Señor. Que tú los ayudes como obreros, como siervos tuyos, para seguir adelante en el camino, Señor. Dales fuerzas, ejemplo, perseverancia y sosténlos siempre, Señor. Te pedimos por la familia Orellana, por hermano Roberto, por hermana Telma. Te pedimos, Señor, por Claudia y Luis y por Gaby. En el nombre de Jesús, bendice esta familia allá donde se encuentran en la finca, Señor, trabajando. Prospéralos, dale la sabiduría para trabajar, las fuerzas, la humildad y sobre todo la dependencia de ti, Señor. Guarda sus vidas y visítalos, Señor, de tal manera que cada día estén más cerca de tu presencia. Bendice a Eduardo, a Beliña, a Sara y Leví también, Señor, que están en la capital. Guarda sus vidas, Señor, protégelos. Que ellos puedan sentir tu respaldo, Señor, tu bendición. Y ayúdalos, por favor, Señor, con tu sabiduría y con la dirección de tu Espíritu en cada detalle, en cada decisión. En el nombre de Jesús. Gracias por guardar la salud de cada uno de ellos, Señor. Encuéntrate con ellos, sus holocaustos. Encuéntrate con ellos en sus lecturas bíblicas, en los estudios de los niños también, Señor. Y también te rogamos por aquellos que escuchan los mensajes, como mi hermana Yadira, Señor, Yadi, y Telmita, Señor, que están ahí fielmente también atendiendo y oyendo y recibiendo de ti, Señor. También te pedimos por los hermanos de Ecuador. Ten misericordia, hermano Leonardo y hermana Rocío. Que tú los ayudes, Señor, en el nombre de Cristo, a abrir las puertas a ellos en su trabajo. Están en una presión muy grande, Señor. El gobierno ha puesto muchos tropiezos. Pero sabemos, Señor, que para los hijos de Dios, cuando Dios abre una puerta, nadie la puede cerrar. Abre las puertas para ellos, Señor, para que encuentren clientes que les puedan comprar sus productos buenos, de calidad. Señor, que el trabajo de ellos no sea en vano, sino que su trabajo, Señor, pueda producir fruto. Mira por favor su diligencia, su esfuerzo, su dedicación. Quita todo temor de sus corazones y llénalos de fe, Señor. Y de ser con la que esperanza preciosa, de tener esa esperanza preciosa de que tú operarás maravillas en medio de ellos. Guárdalos también, Señor. Guarda sus cuerpos. Guarda su integridad física, Señor. No permitas que hermana Rocío, que se expone a diferentes ambientes y lugares, pueda quedar contaminada. No lo permita, Señor. Guarda su vida, fortalécela, fortalece su sistema inmunológico. Y ten misericordia de su hija Daniela también, y de su nietecita Sofía Gabriel, Señor. Y de nuestras hermanas Betty, Cecilia y Maggie, que las ayudan, que trabajan con ellas, Señor, pero también son tus siervas, tus hijas, que también necesitan de tu bendición, de tu resguardo y tu protección, Señor. Bendícelas en el nombre de Jesús. Y Señor, que esta situación difícil pueda ser una paradoja para ellas, Señor, porque tú puedes bendecirlos y prosperarlos en ese tiempo difícil. Gracias te doy, Señor, por la oportunidad de orar por ellos, de bendecirlos, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Estamos en las manos maravillosas de nuestro Dios. Aleluya.
tus afanes y en tu dolor, Dios cuidará de ti. Vive amparado en su inmenso amor, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti y por doquier contigo irá. Dios cuidará de ti, nada te faltará. Si desfalleces en tu labor, Dios cuidará de ti. Si ves peligros en derredor, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti y por doquier contigo irá. Dios cuidará de ti, nada te faltará. Nunca en la prueba sucumbirás, Dios cuidará de ti. En su regazo te apoyará, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti y por doquier contigo irá. Él cuidará de ti, nada te faltará. En tus afanes y en tu dolor, Dios cuidará de ti. Vive amparado en su inmenso amor, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti y por doquier contigo está. Dios cuidará de ti, nada te faltará. Dios cuidará de ti y por doquier contigo está. Dios cuidará de ti, nada te faltará. Si desfalleces en tu labor, Dios cuidará de ti. Si ves peligros en derredor, Dios cuidará de ti. Sí, amén. Dios cuidará de ti y por doquier contigo está. Dios cuidará de ti, nada te faltará. Dios cuidará de ti y por doquier contigo está. Dios cuidará de ti, nada te faltará. Nunca en la prueba sucumbirás, Dios cuidará de ti. En su regazo te apoyarás, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti y por doquier contigo está. Dios cuidará de ti, nada te faltará. Señor, confesamos sí. Señor, con nuestros labios, con nuestra boca abriéndola y diciendo sí, tú cuidarás de nosotros, de aquellos a quienes amamos, Señor. Sí, tú cuidarás, porque tú lo has prometido, Señor. Y esperamos, Señor, confiadamente, sí, en tus cuidados maravillosos, aunque aparentemente todo parece triste, parece sin color, Señor, aunque aparentemente parece que no vamos a poder, Señor, resolver nuestros problemas. Eso es
gracias. Señor, confiamos en ti y cantamos sí confiadamente que tú cuidarás de nosotros, de cada uno de nuestros hermanos, porque tú eres el buen pastor, Señor, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Oh, muchas gracias, Señor. Gracias infinitas, Señor. Nunca en la prueba sucumbirás, Dios cuidará de ti. En su regazo te apoyarás, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti y por doquier contigo está. Dios cuidará de ti, nada te faltará. Gracias, Señor. Bendito seas por siempre. Gloria al Señor. Nuestro Dios hizo los cielos y la tierra con su gloria. Nuestro Dios hizo los cielos y la tierra con su poder. Nada es difícil para ti, nada es difícil para ti. Oh, grande Señor, poderoso y fuerte eres tú. Nada, absolutamente nada es difícil para ti. Nuestro Dios hizo los cielos y la tierra con su gloria. Nuestro Dios hizo los cielos y la tierra con su poder. Nada es difícil para ti, nada es difícil para ti. Oh, grande Señor, poderoso y fuerte eres tú. Nada, absolutamente nada es difícil para ti. Nada es difícil para ti, nada es difícil para ti. Oh, grande Señor, poderoso y fuerte eres tú. Nada, absolutamente nada es difícil para ti. Nuestro Dios hizo los cielos y la tierra con su gloria. Nuestro Dios hizo los cielos y la tierra con su poder. Nada es difícil para ti, nada es difícil para ti. Oh, grande Señor, poderoso y fuerte eres tú. Nada, absolutamente nada es difícil para ti. Exalto al Señor, exalto al Señor. Cantaré de la honra de su majestad, cantaré de su gracia y su gran bondad, porque en él yo tengo libertad. Exalto al Señor, exalto al Señor, exalto al Señor. Cantaré de la honra de su majestad, cantaré de su gracia y su gran bondad, porque en él yo tengo libertad. Exalto al Señor, cantaré de la honra de su majestad, cantaré de su gracia y su gran bondad, porque en él yo tengo libertad. Exalto al Señor, mi fortaleza y mi cántico es Jehová. Él te ha sido por salvación, en la tienda de los justos oirá. Voz de salvación y de júbilo. Hace proezas de sublime, no moriré más, viviré y contaré a sobre mi fortaleza y mi cántico es Jah. Él me ha sido por salvación, en la tienda de los justos oirá. Voz de salvación y de júbilo, fue la diestra de Jehová. Hace
salvación y de júbilo, pues la diestra de Jehová hace proezas que sublimes, no moriremos, viviré y contaré las obras de Jehová. En el Señor me gloriaré, en el Señor me gloriaré. Es mi único deseo exaltar al Cordero. En el Señor me gloriaré, en el Señor me gloriaré, en el Señor me gloriaré. Es mi único deseo exaltar al Cordero. En el Señor me gloriaré. Es mi único deseo exaltar al Cordero. En el Señor me gloriaré. Esos cantos son maravillosos y dan a su espíritu una renovación de gozo. Pero si usted está así, el Señor me gloriaré, no está manifestando gozo. Yo no lo estoy viendo. Yo estoy aquí solita, nadie hay ahí. Pero si usted está cantando de esa manera, estamos expresando al Dios Todopoderoso que sí nos está viendo lo que está dentro de nuestro corazón. Y tal vez sí hay tristeza y hay dolor y hay angustia, pero este es el momento de que usted se tire eso que está sobre usted y tome una actitud de alegría, de gozo, de esperanza, de confianza y convicción en nuestro Dios. Vamos a cantar una vez más, y si usted estaba con esa actitud, hermanos, vamos, yo quiero coger sus manos y juntos correr para la presencia del Señor con gozo, con ánimo, en el nombre de Jesús. En el Señor me gloriaré, en el Señor me gloriaré. Es mi único deseo exaltar al Cordero. En el Señor me gloriaré, en el Señor me gloriaré. Sí, amén, me gloriaré. Es mi único deseo exaltar al Cordero. En el Señor me gloriaré. Mi fortaleza y mi cántico es Él me ha sido por salvación. En la tienda de los justos se oirá voz de salvación y de júbilo, pues la diestra de Jehová hace proezas y sublime, no moriremos, viviré y contaré las obras de Jehová. Mi fortaleza y mi cántico es casi, amén, no por salvación, en la tienda de los justos se oirá voz de salvación y de júbilo, pues la diestra de Jehová hace proezas y sublime, no moriremos, viviré y contaré las obras de Jehová, porque grandes cosas, Señor, tú has hecho. Exaltaremos tu nombre, Señor, porque grande es tú. Señor, abriremos una fuente en medio del foso, Señor. Sacaremos aguas para darte de beber en medio de nuestra aflicción. Es porque tú eres nuestro Dios. Y eres digno, Señor, y eres digno. Señor, tú eres nuestra fortaleza. En ti, Señor, nos regocijamos y nos alegramos, porque no hay Dios como tú, Señor, que también se alegra en las alabanzas de su pueblo.
Señor, que tengamos siempre gozo y alegría, aún en medio de los momentos más difíciles de nuestra vida. Señor, que no tengamos miedo de las circunstancias, que no tengamos miedo cuando el enemigo se levanta para querernos destruir, porque tenemos un Dios que es poderoso Sí, amén. y que sabrá guardar nuestro depósito para aquel día. Señor, en ti confiamos y tu nombre proclamamos en esta hora. Sí, amén. Y podemos decir plenamente, Señor, que en ti esperamos todo el día. Tú harás maravillas en medio de nosotros. Y, Señor, darás testimonio que aquellos que confían en ti son como el monte de Sión, Sí, amén. que no se mueve, sino permanece Aleluya. para siempre. Aleluya. Gracias, Señor. Como el siervo brama por las aguas, así clamo por ti, oh Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, del Dios de mi salvación. Como el siervo brama por las aguas, así clamo por ti, oh Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, del Dios de mi salvación. Solo tú eres mi roca, mi escudo y mi galardón. Solo tú eres mi deseo y quiero adorarte, Dios. Solo tú eres mi roca, mi escudo y mi galardón. Solo tú eres mi deseo y quiero adorarte, Dios. Como el siervo brama por las aguas, así clamo por ti, oh Dios. Te necesitamos, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, del Dios de mi salvación. Solo tú eres mi roca, mi escudo y mi galardón. Solo tú eres mi deseo y quiero adorarte, Dios. Eres tú nuestro escudo, la roca, Señor, donde podemos escondernos. Señor, tenemos temor en nuestro corazón. Estamos angustiados, Señor, es verdad. Por favor, permítanos que corramos a la roca que es más alta que nosotros. Y nos refugiemos, sí, Señor, porque estamos angustiados, Señor. Sálvanos.
Como el ciervo brama por las aguas, así clamo por ti, oh Dios. Mi alma tiene sed de Dios vivo, del Dios de mi salvación. Solo tú eres mi roca, escudo de mi Tú eres mi deseo y quiero adorarte. Aleluya, Señor, tú estás aquí con nosotros, visitándonos, tocándonos, Señor, y renovando nuestras fuerzas. Muchas gracias, Señor. Te bendecimos y te glorificamos en esta hora. Con mi voz clamo al Señor. Con mi voz al Señor suplico, ante su presencia postrado estoy, ante él expongo mi aflicción. Cuando en mi interior se angustia mi espíritu, tú conoces bien mi sendero. Mira a la derecha y ve, pues no hay quien me conozca, no hay lugar seguro para mí. Con mi voz clamo al Señor. Con mi voz al Señor suplico, ante su presencia postrado estoy, ante él expongo mi aflicción. Oh Señor, a ti clamé, tú eres mi esperanza y mi tesoro entre los vivientes. Ven y escucha mi clamor, estoy muy afligido, rescátame del gran perseguidor. Con mi voz clamo al Señor. Con mi voz al Señor suplico, ante su presencia postrado estoy, ante él expongo mi aflicción. Libra mi alma de la cárcel y alabaré tu nombre. Me rodearán los justos por tu favor. Mi Señor, yo clamo a ti, oh ven, libra mi alma y cantaré de tu bondad y amor. Con mi voz clamo al Señor, con mi voz
Señor, suplico. Ante su presencia postrado estoy. Ante él expongo mi aflicción. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Señor, que hoy hagamos real ese versículo, Señor. Que hagamos real esa palabra en nuestras vidas. Que hallemos descanso en tu presencia, Señor. Que encontremos la paz que necesitamos para enfrentar cualquier situación. No estamos, Señor, en los días de los mártires, cuando el circo romano se aprovechaba de los creyentes para hacer hogueras de ellos. Señor, estamos en un tiempo difícil, mas danos la fortaleza, la paz, la dignidad de pasar estos momentos con tu gracia, Señor. Aunque nos falte alimento, aunque a veces tengamos que pasar un poco de vergüenza, pero Señor, nosotros vamos a esperar en ti. Vamos a esperar en tu misericordia, porque esperar en ti es amarte, Señor, es demostrar nuestro amor, nuestra confianza, y esperaremos hasta que tú vengas y nos libertes para la gloria de tu nombre, Señor. Fortalece a nuestros hermanos en el nombre de Cristo Jesús y da en esta hora la palabra que necesitan oír, Señor, todos nosotros, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, mis queridos hermanos. Gloria al Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 19. Versículo número 23 al 24, 23 y 24. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella y a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Las piezas las ropas que los soldados tomaron del Señor tienen sin duda un significado muy grande. No es solamente una referencia, porque las ropas que nosotros usamos adquieren nuestro olor, son del tamaño de nuestra medida, ¿verdad? Si regalamos alguna camisa a alguien más, puede ser que le quede bien, o puede ser que le quede muy grande o muy estrecha. No va a entrar ahí, ¿verdad? Dependiendo del tamaño de la estructura corporal de cada uno. Entonces, las ropas prácticamente que nosotros usamos representan lo que nosotros somos. De hecho, compramos también lo que nos gusta, el color que nos gusta, ¿sí? El tipo de camisa, el pantalón y todo lo que, de hecho, o las ropas que usan hoy en día las personas representan lo que ellos son, ¿verdad? Pantalones hasta abajo, casi a la mitad de las nalgas, eso es una representación de lo que es. Unas roponas enormes y la forma como se visten es exactamente una representación de lo que ellos son, de lo que ellos
su objetivo de vida. Así es entonces en la vida. Y las ropas del Señor Jesucristo, obviamente, representaban todo lo que Él era, ¿verdad? Algunos estudiosos han descubierto que sus ropas realmente manifestaban la persona de un estado social bajo. O sea, Él se identificó con los pobres. Él no andaba con túnicas largas. Él mismo le dijo a los discípulos que tuvieran cuidado con aquellos y que no se preocuparan por andar como los ricos o los fariseos que andaban con las grandes túnicas largas, ¿verdad? No, generalmente la mayoría de los pobres no andaban con ese tipo de vestiduras. Pero son una revelación de del plan divino de Dios, y son una revelación de la humanidad preciosa a través de su vida, y también una revelación de su ministerio. O sea, qué es lo que Él vino a hacer a esta tierra. Después de que Él fue crucificado, ya leímos aquí que los soldados se quedaron con ciertas partes. Eran 4 soldados y se quedaron con 4 partes de sus vestidos. Y eso sucedía porque los soldados tenían derecho de repartir las ropas de los condenados. O sea, era parte del ritual, digámoslo así, o del rito que ellos tenían después al estar condenando a una persona. De hecho, imagínense ustedes cómo estaban las ropas de esas personas. Definitivamente después tenían que limpiarlas de la sangre. Pero esos santos vestidos de nuestro Señor fueron divididos en 4 partes, dice, o sea, para 4 soldados. Y eso nos revela que la salvación de nuestro Señor Jesucristo vino a alcanzar los 4 cantos de la tierra. Los norte, sur, este, oeste, los 4 cantos de la tierra, los 4 vientos de la tierra que alcanzan todo el universo de la tierra en sí, lo que representa a la humanidad, fue alcanzada por la salvación de nuestro Señor Jesucristo, sin distinción de raza, sin distinción de nación, sin distinción de estrato social o económico. Él vino a alcanzar a todos los hombres. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Obviamente será salvo aquel que crea en el Señor Jesucristo. Infelizmente, muchos hombres hoy son como aquellos soldados de los días de la crucifixión, que ellos miraran o no podían ver, digamos así, esa obra magnífica que Dios estaba ejecutando en la cruz. Magnífica porque era la salvación de los hombres, dolorosa sí porque fue terrible para nuestro Señor Jesucristo y para el Padre, el precio tan alto que Él pagó para salvarnos. Pero muchos de nosotros somos como esos soldados, muchos seres humanos ven lo que sucedió ahí como un evento histórico, como un Jesús histórico, como algo que pasó, pero ya todos van a olvidarse y va a quedar ahí registrado como un evento interesante que sucedió en Jerusalén. Tantas personas religiosas y también no religiosas se recuerdan de ese Jesús histórico, pero no los ha afectado en su vida. Ellos no han podido ver, no han podido tener ojos abiertos para ver que la muerte de nuestro Señor Jesucristo se reveló a través de esa muerte, el amor divino, porque la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Pero cuando dice que dio, no está hablando únicamente de haberlo enviado al mundo, sino haberlo dado en sacrificio. Por eso es que cuando Abraham, antes de sacrificar, de inmolar a Isaac, el ángel del Señor le dice: yo ya sé que tú me amas y que me temes porque no me has rehusado a tu hijo. Esa revelación es una revelación del sacrificio que el Padre hizo para dar a su hijo. Entonces, cuando él dice de tal manera amó, es que cuando él dice que dio al mundo, es ese sacrificio, esa revelación. Ojalá nosotros no seamos religiosos que viven recordando de sus ropas y recordando de un evento, sino tenemos que verlo como exactamente sucedió, la revelación del Hijo de Dios que ha venido a salvar a este mundo. Por otro lado, esos 4 cantos entonces
representan la salvación de Dios en un sentido universal. Pero también encontramos la túnica. Dice aquí que él también vestía una túnica. Para que ustedes entiendan eso, había una capa, algo con que se cubría. Pero la túnica no era un vestido exterior, la túnica era un vestido interior, ¿verdad? Como un tipo camisón, una cosa como una pachama, digamos así. O sea, como algo interior. O sea, era una ropa interior. Su túnica era una ropa interior. Después de la piel de todo judío, lo que seguía era la túnica. O sea, eso era lo que estaba en el cuerpo del Señor. Y dice aquí que esa túnica, es interesante lo que Juan menciona aquí, y no es en vano. No podemos estar diciendo que son especulaciones interesantes, no. Todo lo que está en la Escritura es importante, no interesante. Y dice, la cual era sin costura, o sea, era hecha de una sola obra de arte, de costurero, y de un solo tejido, dice, de un solo tejido, de arriba a abajo. O sea, la obra fue hecha de esa manera. El historiador Josefo, él comenta en sus escritos que de esa misma forma era también la vestidura del sumo sacerdote. Y no es solamente un comentario de Josefo. La propia Escritura lo dice aquí en Éxodo capítulo número 28, si ustedes van conmigo. Esto es importante. Y el versículo número 31 y 32 dice: harás el manto del efod todo de azul, y en medio de él, por arriba, habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida, como el cuello de un coselete, para que no se rompa. O sea, lo que está diciendo, y eso también lo encontramos en el capítulo 39, verso número 22. Pero lo que está mostrando aquí es que esa túnica era algo era una sola pieza que se colocaba. Cuando el Señor envió a los discípulos a predicar, dice, no lleven dos túnicas. Era como decir, no lleven ropa interior. Porque era lo que ellos se cambiaban regularmente, porque era lo que sudaba, lo que recibía el sudor. La túnica era lo que ellos lavaban bien y se ponían otra vez. Esa era una pieza muy importante, era la pieza más íntima de cada persona, y en ese caso de un hombre. Y aquí, esa túnica, podemos decir claramente que representa el glorioso ministerio de nuestro Señor Jesucristo, su ministerio de servicio, su abnegación y trabajo a favor de los hombres y en obediencia a su Padre. O sea, podemos decir entonces que esa túnica representa su sacerdocio, él era el sumo sacerdote. Dice la Escritura en Hebreos capítulo número 4, versículo número 14, dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, Cristo Jesús, que traspasó los cielos, aquí dice, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Se dan cuenta que los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento, ellos sacrificaban a un animal, tanto para el perdón, para expiar los pecados del pueblo, como para expiar sus propios pecados. Pero en el caso del Señor Jesucristo, Él mismo fue el sacrificio, y Él mismo fue también el sacerdote, el sumo sacerdote. Él mismo se presentó, y el sumo sacerdote del Antiguo Testamento sacrificaba animal porque Él también era un pecador. Pero en este caso, nuestro sumo sacerdote nunca pecó.
Entonces Él no presentó un sacrificio, Él se presentó a sí mismo para salvarnos. Entonces el servicio, el ministerio, la ejecución, la función que Él ejerció a través de ser sumo sacerdote, es un ministerio tan poderoso que nos rescató de nuestra condición, que nos perdonó de nuestros pecados, y Él nos introdujo a los cielos, nos llevó hasta la misma presencia de Dios, siendo aceptados por todo lo que Él hizo. Por eso dice, Él puede compadecerse de nuestras debilidades, y porque Él fue tentado en todo a nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces esa túnica que era única y que no tenía divisiones y que no tenía esa costura, representa el ministerio sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ese ministerio que vino a salvar a toda la humanidad y a interceder por nosotros. Pero también el hecho que ha sido una única pieza, también representa la unidad del cuerpo de Cristo, porque esa túnica estaba en el cuerpo, o sea, entraba en la cabeza, tenía aquí, como dice Éxodo, un ojelete, ¿verdad? Y entraba en la cabeza. Obviamente había también un cinto de la cual se la ceñían en el cuerpo, pero aquí en la cintura. Y eso representa la unidad del cuerpo de Cristo, del cuerpo de Cristo. No estoy hablando de las denominaciones, porque las denominaciones se dividen por interpretaciones de la Escritura, por diferentes situaciones, porque los hombres tienen envidias, porque los hombres quieren cada uno ser grande. Pero no, el cuerpo de Cristo es uno. El cuerpo de Cristo está unido y es un organismo vivo, es el cuerpo místico del Señor. Y esa túnica también abarca y envolve, digamos así, la unidad del cuerpo de Cristo. Pero principalmente, por lo que Juan dice aquí, esto sucedió, o sea, el hecho de haber dado sus vestiduras, o mejor dicho, los soldados haber tomado sus vestiduras, era para cumplir las Escrituras. Y eso lo encontramos en el Salmo 22. Pero algo precioso también es que el Señor, en el principio, en Génesis 3:24, dice que Él hizo túnica de pieles a Adán y Eva después de su pecado para cubrir su desnudez. Entonces esa túnica también representa la cobertura que Dios da a la humanidad para cubrir su desnudez de pecado y darle la santidad que a su casa le conviene. Bendito el nombre del Señor. Ahora, dice también que ellos lanzaran suerte en esa pieza, porque no querían dividirla debido a que era una única pieza. Y eso representa que Dios es nuestra herencia. Así como Dios le dijo a los sacerdotes y levitas que ellos no tenían ninguna herencia física en medio de las tribus de Israel, sino estarían diseminados por todas las tribus, tendrían sus territorios, podrían comprar tierras, pero ellos no tenían un territorio así, la tribu de Leví, no había, ellos estaban diseminados por todas las 12 tribus. Pero el Señor sí les dice en Números 18:20, yo soy vuestra herencia, yo soy vuestra suerte. En otras palabras, el Señor también está cambiando la suerte de la humanidad, principalmente de los hombres de fe. Ya no serían más abandonados a su suerte, sino que Dios había intervenido para salvarlos y darles a ellos lo mejor que Dios tiene para que das cara a ser humano. Ahora, hubieron 4 piezas y la túnica, y hubieron 4 cosas que sucedieron cuando Jesús está en la crucifixión o en la cruz. 4 cosas que podemos decir que fueron dadas por el Señor, dichas por el Señor, y que van a mostrarnos cuán precioso era el corazón y es el corazón de nuestro Dios. Primero, cuando Jesús está ya en el madero, en la cruz, ahí Él sufrió el menosprecio y recibió la maldición de nosotros como seres humanos debido al pecado, y Él pasó un momento de mucho horror. No por el miedo de estar en la cruz, no por el miedo del desprecio, sino por el horror de sentir el pecado sobre su vida. Porque Él no cometió pecado, pero Él se hizo pecado por nosotros. El Cordero de Dios se entregó. Y aquel afable y
limpio y puro Salvador está ahí en la cruz, recibiendo el castigo los de sus verdugos, los romanos y el pueblo de Israel que lo entregó, como dice aquí en Juan 19:11, dice, verso 11, respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí, le dice a Pilatos, si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. ¿Quién lo entregó a él? El Sanedrín y el pueblo. Ellos lo entregaron a Pilatos. El pueblo porque fue presionado por los líderes y fue entregado a Pilatos. Ellos tienen mayor pecado. Entonces, cuando Jesús está en la cruz, la primera cosa que Él hace con ese corazón tan precioso es perdonarlos. Dice la Escritura en Lucas 23, verso 34. Lucas 23, 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él está perdonándolos. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y en el versículo número 43, después de que el ladrón que está, uno de los ladrones le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces dice que Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. También a él lo perdonó. Perdonó a uno de los que estaban ahí porque se arrepintió, porque tuvo fe en él, y perdonó también a sus verdugos, aquellos que lo llevaron a la cruz. Entonces la primera cosa que nosotros vemos aquí que sucedió él en la cruz es está perdonando aún a aquellos que lo han llevado a la muerte. Ojalá cada uno de nosotros también pueda tener esa capacidad de poder perdonar con todo el corazón a aquellos que nos ofenden, a aquellos que nos llevan a momentos difíciles, que no guardemos rencor, que no guardemos amargura en el corazón, sino realmente los perdonemos, porque si nosotros no perdonamos a los hombres nuestras ofensas, tampoco el Señor nos perdonará a nosotros. La segunda cosa que él hizo cuando está en la cruz, en el mayor sufrimiento de ese instrumento escogido para que el juicio de Dios cayera sobre él, fue, imagínense, de aquel dolor, aquel momento ya para entregar el espíritu, él tuvo la responsabilidad y la manifestación de amor de ver a su madre y encomendarla en las manos de Juan. Dice aquí en el versículo número 26 del capítulo 19, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y dice, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Miren qué preciosa manifestación de cuidado. Como él se preocupó por su madre. Él la vio ahí, estaba sin duda llorando, y Juan a su lado, y entonces dijo: ¿y ahora qué voy a hacer? Porque ella tenía más hijos, pero tal vez no ni siquiera estaban ahí, ¿verdad? Y para él el de mayor confianza era Juan, y dijo, y también la situación financiera de Juan era diferente a la de sus hermanos y al resto de los discípulos, y él le encomendó a su madre. Y dice aquí la Escritura que desde aquel momento la recibió en su casa. Miren qué preciosa responsabilidad también de Juan estaba recibiendo a María, la madre del Señor. La tercera cosa fue que, y él ya está en lo último, y él entrega su espíritu en las manos del Padre. Él dice ahí en Lucas 23, 46, en tus manos entrego mi espíritu. Y aquí en el 19 de Juan, y en el versículo 30, dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. O sea, esas son 4 cosas que el Señor entrega, ¿verdad? La primera es entrega perdón. La segunda, él entrega su amor y su responsabilidad en su madre y también en Juan, obviamente. Qué bendición para Juan. Y la tercera, entrega su espíritu. Y la cuarta, no él directamente, pero sí indirectamente, él entrega
también su cuerpo, porque ahí prácticamente quedó a merced de quien fuera a surgir la persona llena de amor para cuidar el cuerpo del Señor. Y dice la Escritura en Juan capítulo 19, versículo 38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilatos que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. ¿Se dan cuenta? Él llevó el cuerpo del Señor. Y dice que Pilato se lo concedió. Pilato entonces vino y se lo llevó y llevó el cuerpo, y también Nicodemo, el que había visitado a Jesús de noche, y vino y trayendo un compuesto de mirra y de áloes como 100 libras, tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos, y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, dice, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Entonces ese sepulcro fue un sepulcro que no hay duda, o era de José de Arimatea o él lo compró. Era un hombre rico y él inmediatamente tomó providencias, o sea, se movió para inmediatamente encontrar el lugar donde sepultar al Señor. Bien dice la Escritura en Isaías 53, verso 9. Designáronle en la sepultura con los perversos, mas con los ricos estuvo en su muerte, puesto que nunca hizo injusticias, ni hubo engaño en su boca. Dice, con todo, a pesar de eso, él estuvo ahí siendo identificado con los perversos ahí en la cruz, pero con los ricos fue en su muerte. Bueno, aquí encontramos entonces que los soldados recibieron una herencia, digámoslo así, del Señor Jesús, sus ropas, y también aquí otros recibieron del Señor otras cosas que Él dio estando en la cruz. Pero ¿qué de sus discípulos? ¿Por qué no le quedaron las vestiduras a los discípulos? ¿Por qué la túnica no les quedó que ellos eso representaba? O su manto, como el manto de Elías, que fue dado a Eliseo para que él recibiera, él entendiera que estaba recibiendo el ministerio de profeta y que debía continuar con el trabajo a él encomendado. Como hijos también recibimos la herencia de nuestros padres. Y ahí estaban los discípulos, habiendo dicho alguna vez al Señor: Señor, nosotros lo hemos dejado todo, ¿qué pues recibiremos? Y sabemos la respuesta que el Señor les dio. Sin embargo, no encontramos un registro propiamente de una herencia material que el Señor les da, simplemente una herencia espiritual. Sí les dijo a él cuando ellos preguntaron eso: aquel que me sigue recibirá 100 veces más en esta tierra, y en la vida venidera también ustedes se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. O sea, sí les estaba ya hablando algo de su herencia, pero había algo que ellos necesitaban recibir ahora que estaban aparentemente solos, algo que sería la herencia para sus vidas. Vamos entonces ahora a Lucas. Lucas 12:32 dice: no temáis, oh manada pequeña, porque vuestro Padre le ha agradado darles el reino, dice, o daros su reino. En Juan 20:21 dice después Jesús otra vez: paz sea con vosotros, así como mi Padre me envió, así yo también os envío, dice. O sea, sí hubo una comisión, sí hubo una declaración de un reino. De hecho, después de su resurrección, dice que pasó 40 días con ellos hablando del reino de Dios. Todo eso era necesario, era parte de la preparación que ellos necesitaban para seguir adelante con su trabajo. Pero ¿cuál era su herencia? ¿Qué ellos recibieron? No se ve algo que en la cruz ellos también estuvieran recibiendo, tal vez porque ellos mismos no estaban ahí y Jesús sabía que ellos no estarían. Entonces, antes de que eso sucediera, cuando ellos están en el cenáculo, una noche antes de la madrugada que él sería entregado, dice ahí en Juan capítulo 14, vamos ahí juntos, 14:27. La paz os dejo, mi paz
os doy. Ay, Señor, pero a mí me gustaría que me dijeras otra cosa. No, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La herencia que el Señor dejó a sus discípulos fue su paz. Esa paz que le permitió pasar por el momento de la cruz con tanta tranquilidad. En el momento cuando está siendo juzgado en la casa del sumo sacerdote con toda la calma. En el momento cuando está delante de Pilato con toda la calma, tanto que eso era lo que le trastornó el corazón de Pilato, de verlo tan tranquilo. La mayoría de nosotros somos personas que en los momentos de presión perdemos el control de nuestras emociones. La paz de Dios tiene la capacidad de controlar nuestras emociones. La paz de Dios tiene la capacidad de controlar nuestros sentimientos. No quiere decir que nos convirtamos en personas estoicas, que reprimimos nuestros sentimientos. No, no tiene nada que ver con eso. Porque delante de Dios podemos llorar, delante de nuestros hermanos podemos llorar, delante de otras personas podemos llorar, podemos reírnos. O sea, nuestros sentimientos y emociones las podemos expresar en el momento preciso, como dice, llorad con los que lloran, alegraos con los que se alegran. No, eso no significa que vamos a ser reprimidos en nuestras emociones y sentimientos. Lo que está diciendo es que en medio de las peores circunstancias vamos a tener paz. Paz. Gloria a Dios. Y como yo les mencionaba, una de las razones por las cuales Pilato quedó admirado de la conducta de Jesús en el juicio fue por la paz que el Señor Jesús manifestó en medio de toda la injusticia perpetrada contra él. Porque él podía ver, de hecho ustedes pueden leer en la escritura que dice que él sabía que por envidia lo habían entregado los judíos y los líderes de Israel. Por envidia. Y ahí estaban acusándolo, y él varias veces dice, se ve ahí en la escritura que él dice, yo no encuentro, 3 veces dice, yo no encuentro culpa en él. Yo no encuentro ninguna culpa en él. Y yo no encuentro ninguna culpa. Y él trató la manera de librarlo. Por eso es que cuando él le dice esas cosas sobre estas palabras, a mí no me hablas. No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte. Entonces el Señor sí habló, dijo, no eres tú, ni son ellos. No, ninguna autoridad te sería dada si no te viene del cielo. Entonces, ahí entonces él está preocupado, ¿verdad? Tan preocupado, pero que ya quería saber de dónde era ese hombre. Dice aquí la escritura en Juan capítulo 19, verso número 7. Vamos ahí al verso 7, vamos a leer hasta el verso 12. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, le dijeron, y nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó eso, y él ya estaba asustado de ver la actitud del Señor con aquella calma, aquella tranquilidad, y ahora le dicen que él dice que es hijo de Dios. Entonces, dice en el verso 8, cuando Pilato oyó decir esto específicamente, tuvo más miedo, dice. Tuvo más miedo. O sea, él quiere decir que él ya estaba con miedo. Él ya estaba impresionado de ver al Señor. Oh, hermanos, que nosotros podamos también impresionar a las personas. Porque nosotros tenemos a Cristo aquí en el corazón. Y en lugar de alterarnos, por eso dice también el Señor hablando, aconsejando a sus discípulos en su sermón, Él les decía, y no peleen con los de corazón malo, dice. No entren a pleito con ellos. Yo pensaba, Señor, ¿será que yo podría reaccionar así? ¿El que quiere pelearme? Ya, yo también. Es probable. Pero el Señor dice, no peleen con aquellos que si quieren tomarles la túnica, dice, fíjense ustedes, la ropa interior. Ni siquiera la capa, niéguensela, dice, denle también la capa. O sea, con aquella que se podrían cubrir. Hasta esa se las pueden dar. No contiendan, dice, con aquellos de un corazón malo. Entonces, si el Señor predicaba eso, es porque Él lo vivía. Y entonces aquí está Pilato impresionado y con miedo. Y dice, y entonces en el verso 9, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? ¿De dónde eres tú?
¿de dónde eres? Y el Señor no le respondió. Dice, ahí fue donde él le dijo, no me respondes tú a mí, no sabes que yo puedo crucificarte, que yo puedo soltarte. Y entonces en la respuesta que el Señor le da, cuando le dice, ninguna autoridad te sería dada si no fuera del cielo, el Señor le respondió de dónde él era. O sea, no son ellos los que me entregaron. No, es como dijo Pedro en su discurso, en su primer discurso, en su primer sermón, ¿verdad? Fue el determinado consejo de Dios. Fue Dios el que lo llevó a ese momento para manifestar la gloria de su nombre. Pero la paz de Jesús es la paz divina, es la paz que con conocimiento de causa sabe que Dios gobierna aún sobre las injusticias de los hombres que cometen contra nosotros. La paz de Dios nos va a ayudar a estar tranquilos cuando están cometiendo injusticias, cuando nos estén maltratando, cuando nos infamen, cuando nos insulten, cuando digan cosas incorrectas contra nosotros mintiendo. Esa paz de Dios va a controlar nuestros pensamientos, va a controlar nuestras emociones y vamos a poder dar testimonio de en quién nosotros hemos creído. La paz que Jesús nos heredó no permite que los malos pensamientos tomen control de nuestra mente. No lo permite. Al contrario, nos convierte en dominadores de las circunstancias. La paz de Dios es la paz que domina, que gobierna. En Colosenses capítulo número 3, dice ahí, y la paz de Dios, fíjense, y la paz de Dios, y esa palabra griega paz, ya los hemos mencionado, es la palabra eirene, que quiere decir descanso, quietud, tranquilidad. Eso quiere decir eirene. La paz de Dios, o sea, la tranquilidad, la quietud, el descanso, reposo de Dios, eso es el que se está transmitiendo, gobierne en vuestros corazones, dice. O sea, el propósito de haber recibido la herencia de la paz de Dios en nuestros corazones, porque hay una diferencia en la paz con Dios que se adquiere cuando somos perdonados de nuestros pecados y nos reconciliamos con el Señor, o Él nos reconcilia con Él mismo, y la paz de Dios que ya se obtiene cuando somos salvos por la presencia de su Espíritu. Como el amor de Dios que ha sido derramado por su Espíritu, la paz de Dios también nos es dada. El amor es el vínculo perfecto, también la paz es un vínculo. Y la paz de Dios nos es dada para controlar nuestros malos pensamientos, para que ellos no nos dominen, si nosotros seamos dominadores. Por eso dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, domine, y ¿saben qué más dice? Decida, es lo que quiere decir gobierne, decida, determine. O sea, que no sean nuestros sentimientos en un momento de locura, no sabemos qué hacer, y ahora qué vamos a hacer. Esa intranquilidad, ese nerviosismo no nos hace pensar correctamente, pero cuando tenemos paz, decimos, no, ya sé qué vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? ¿Aquí quedarnos? No, aquí no podemos quedarnos. No. Esas decisiones son importantes, pero decisiones importantísimas, decisiones que van a guiarnos por el buen camino, eso solo viene a través de la tranquilidad. Tenemos que tener tranquilidad. Si no estamos tranquilos, digamos, miren, no le puedo decir ahorita mi respuesta. Sabio, permítame un tiempo. Ustedes pueden esperar, ir a orar, separarse, comenzar a consultar al Señor y todo. Y si todavía no están seguros, mañana, mañana vas a perder el negocio, pues lo pierdo, porque yo no quiero hacer un negocio sin paz en mi corazón. Qué importante, la paz de Dios debe gobernar, dominar, dirigir, determinar nuestra vida, nuestros corazones. Y dice algo precioso aquí. Y asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. Y esa palabra agradecidos
es la palabra griega eucaristos. Y eucaristo, de ahí se deriva la palabra eucaristía. Y la Eucaristía es usada en la Iglesia Católica para hablar del sacrificio de Cristo, del cuerpo de Cristo y de la comunión. Pero esa palabra, lo que quiere decir es, la palabra Eucaristo, quiere decir agradable, aceptable, liberal, beneficiente. Entonces, cuando dice, y sed agradecidos, lo que está hablando es, en un término, es que debemos también tener un cierto sacrificio en nuestras vidas. No importando lo que estemos viviendo, necesitamos ser agradecidos. Y ser agradecidos, eso agrada y es aceptable delante del Señor. Por cuando somos agradecidos, estamos diciéndole al Señor que Él está en el control de todas las cosas. O sea, parte de la paz de Dios es un fruto de agradecimiento. Nosotros vamos a tener la gratitud también en nuestros corazones. Entonces hemos sido llamados en un cuerpo para vivir en paz. La paz debe dominar nuestra mente y cualquier cosa que venga a causarnos un tumulto y un terremoto, que eso no nos turbe, ¿verdad? No sabemos más qué hacer. Para cualquier problema que venga a causarnos una gran tribulación que nosotros tengamos que enfrentar, que esa tribulación no nos quite la quietud y la confianza en Dios, sino permanezcamos y sigamos adelante con lo que tenemos que hacer, para que nuestro cuerpo también no se enferme. Cuando uno no tiene paz, también se enferma el cuerpo, se trastorna, porque la falta de paz trastorna todo el sistema endocrino, o endocrino, ¿cómo se dice? Endocrino es en portugués. Endocrino, todo el sistema endocrino, todo el sistema de las hormonas, todo ese sistema químico del cuerpo es afectado cuando hay falta de paz. Se pone uno nervioso, se altera, sube la presión, baja la presión, dependiendo cuál sea nuestro problema, dolores de cabeza, muchas cosas, alergias, impresionante. Todo por la falta de paz. Entonces vamos a tener paz. La paz de Dios aquieta el alma. Cuando alguien está muy estresado, cuando está perdiendo el control de sus emociones y de sus sentimientos, nosotros habituamos a decir calma, ¿no es cierto? Cuando vemos a alguien que está nervioso, no, cálmese. O alguien que está bravo, calma. A veces en lugar de ¿qué calma ni qué nada? más se pone bravo. Más la verdad es que hasta los que entrenan a personas que usan armas o que se ejercitan o aprenden defensa personal, dicen que si algún día ellos son tomados de sorpresa por un bandido que está armado con una arma de fuego o con una arma blanca, ellos dicen que lo que primero tienen que hacer es levantar las manos como en señal de rendición y decirle calma, calma, y hablar suave, calma. Dice la Escritura que en Proverbios 15 que la blanda respuesta quita la ira, ¿verdad? Porque uno no va a burlarse, calma bandido, no, calma, calma. Calma, no, ¿cuál es el problema? A cualquier cosa que necesite, yo lo puedo dar. Como el Señor dice, no peleen con los malos. Si quieren quitarles algo, denle también otra cosita. Increíble el Señor. Entonces tenemos que tener calma. También dice, respire, tranquilícese, siéntese, descanse. ¿Quiere un poquito de agua? Todo lo que hacen para calmar a aquel que está todo alterado, pero la verdad es que todos nosotros necesitamos tener calma. Y lo que estamos transmitiendo con eso es que necesitamos entrar a un estado de reposo. La paz lo que trae es un estado de reposo. Y es exactamente lo que nuestra alma necesita, que la paz de Dios sea experimentada en nosotros. Bien dice la Escritura en el Salmo 62, y el versículo número 5. Alma mía, en Dios solamente reposa, dice, porque de Él es mi esperanza. ¿Por qué yo voy a reposar? Porque voy a vivir en paz, porque tengo la esperanza que el Señor va a operar, ¿verdad? Dice la Escritura que las tres cosas, las tres virtudes maravillosas que existen en 1 Corintios 3 es la fe, la esperanza y el amor. Mas el mayor de ellos es el
el amor. Quiere decir que hay una cierta graduación, digámoslo así, o intensidad o importancia. Fe es muy importante. Fe, esperanza es más importante. Yo necesito de esperar, porque la esperanza, la fe es aquello que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice, ¿verdad? Yo creo, pero la esperanza se basa en lo que Dios es. Yo sé que Él es poderoso, que Él va a hacerlo. Tal vez no lo va a hacer ahorita cuando yo quiera, cuando yo les lo estoy pidiendo, pero Él lo va a hacer. La esperanza va a ayudarme a esperar, a tener paciencia y a confiar en el Señor. Y el amor obviamente ya es una unidad completa con el Padre que nos hace llegar hasta la cruz donde Jesús también llegó. Entonces dice, alma mía en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Muchas veces yo sé que hemos experimentado descontrol de nuestra alma. La falta de paz nos hace que los batimientos cardíacos aumenten. De 120 a 150 y yo ya llegué a 180, pero no por un problema, sino porque estaba haciendo la prueba de ¿cómo se llama eso? De resistencia, ¿verdad? Y quiero que llegue como a 185 por ahí batimentos, porque comenzó a acelerar el doctor y yo hasta ahí, dice, y se siente bien, dice, tranquilo, dice, no, vamos a parar aquí, y yo estaba tranquilo, gracias a Dios, ¿verdad? Pero es porque el corazón aún puede dar un poco más, ¿verdad? Eso fue ya hace un año más o menos, pero necesitamos tener esa paz en el corazón. Falta de paz, descontrol del alma. Debido a las circunstancias que cuando comienzan a huir de nuestro control, cuando las cosas comienzan a perderse de nuestras manos, a resbalarse como el aceite, sentimos que ya vamos a estar con total desvarío, preocupadísimos. No, hermanos, no perdamos ese control, no lleguemos a esa tensión, no seamos expuestos nosotros mismos a manifestarle a nuestro propio Dios que no tenemos esperanza. Nosotros tenemos esperanza. Es que vamos a quedarnos tranquilos y vamos a vivir estos meses que hemos estado viviendo, que ya son, ¿cuántos? ¿3, 4? 3 meses intensos de control aquí, control allá, cierre aquí, cierre allá, bloqueo aquí, bloqueo allá. No hay trabajo, no hay entradas, y si no hay entradas no hay comida, y si no hay entradas no se puede pagar el alquiler, si no hay entradas no se puede hacer otra cosa, el carro, es una cuestión bien complicada. Pero el cuerpo sufre el descontrol del alma. Y si usted está perdiendo el control de su alma, su cuerpo tarde o temprano va a comenzar a dar síntomas de eso. Y no, debemos de tener calma. Calma, porque el alma, cuando se calma y la mente se calma, el cuerpo también recibe el beneficio. Cuando la paz de Dios domina, ella va a dominar de una forma silenciosa. Bien dice aquí también, ese Salmo 62, verso 5, expresa algo precioso, porque dice aquí, alma mía en Dios solamente reposa, pero también se puede traducir, solamente en Dios, oh mi alma, espera silenciosa, dice. O sea, tenemos que aprender a cerrar la boca y no comenzar a expresar un montón de cosas que lo único que nos van a traer es desánimo, desespero. Lo único que van a traer es intranquilidad. No, si vamos a abrir la boca es para decir gloria a Dios. El Señor está en el control de las cosas. Pero mira qué tal cosa. No, pero Dios es maravilloso. Y si se descompuso el carro es porque Él quiere que nos quedemos aquí. O sea, no tenemos que estar viendo que se descompuso el carro, sino tal vez el Señor quiere que nos quedemos en este lugar. Así es el Señor de preciosísimo. Entonces tenemos en Dios la respuesta inmediata para nuestra alma. En medio de cualquier turbulencia, en medio del estrés, de la presión, en medio de cualquier descontrol, nosotros podemos inmediatamente neutralizar cada una de esas cosas. Cuando la paz de Dios llene nuestro corazón, y entonces también vamos a experimentar el verdadero descanso, el verdadero reposo de Dios, que es el verdadero Shabbat de Dios. Un antiguo presidente de la Academia Noruega de Ciencias y varios historiadores, entre ellos de Inglaterra, de Egipto, de Alemania y de la India, obtuvieron una información asombrosa después de mucha investigación. Ellos descubrieron que desde el año 3600 a.C.,
el mundo ha disfrutado únicamente de 292 años de paz. Desde el año 3600 antes de Cristo, se han pasado ahorita 2020, ya llevamos 5620. 292 solo de paz. Imagínense cómo somos de problemáticos los seres humanos. Desde aquel remoto año hasta ahora se han enfrentado con 14.351 guerras, entre grandes y pequeñas, donde un total de 3.64 millones de personas han muerto. El valor de las propiedades perdidas pagaría por una cadena de oro que recorrería el mundo entero con una medida de 156.43 kilómetros de ancho y 1.05 centímetros de grosor. Desde el año 650 antes de Cristo se han observado 1.656 corridas armamentistas, y solo 16 de ellas no han terminado en guerra, y el resto terminaron en un colapso económico de los países involucrados. Imagínense ustedes qué investigación interesante, esto sí es muy interesante, que ellos llegaron a saber. ¿Cómo es que nosotros como seres humanos necesitamos la paz de Dios? Por eso el Señor le dijo a sus discípulos: mi paz les doy, no como el mundo la da, yo os la doy. La paz de Jesús fue heredada a sus discípulos, y nosotros somos discípulos del Señor. Nosotros también podemos recibir esa paz. Y no fue esa paz anunciada para decir que con su paz tendremos cero problemas. No, de ninguna manera. Sino que la paz lo que implica es una completa confianza de que el Señor estará a nuestro lado, que su presencia estará con nosotros, y que en medio de los valles de sombra y de muerte Él nos guiará por las sendas de justicia por amor de su nombre. Vivir en paz, o vivir con la paz de Dios en el corazón, revela una confianza plena y un entendimiento completo de que Dios reina en esta tierra. Él reina, y por tanto yo no debo temer, no importa lo que suceda. Pero es que va sucediendo esto, pero ¿el Señor reina o no? Sí, pero no. Vamos a tomar control total de la paz de Dios. Dice en el libro de Isaías, en su capítulo número 52, versículo número 7, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, el evangelio, del que anuncia la paz. O sea, el contenido del evangelio es anunciar la paz. Está hablando de la paz con Dios, pero también la paz de Dios que viene después a aquellos que han sido perdonados. La paz de Dios debe dominar, como leímos en Colosenses 3:15, nuestros corazones. Dice que anuncian la paz del que trae buenas, que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, ¿quién sabe el resto? Tu Dios reina. Tu Dios reina. Voz de tus atalayas alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Habrá restauración, tengamos confianza. Jehová, con cantada alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido, dice. Verso 10, Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Amén. Entonces, además de que Dios reina, la paz incluye, como ya mencionamos, buenas noticias, Y aquellos que nos predican la palabra de Dios, dice que son hermosos sus pies. ¿Por qué? Porque ellos traen buenas nuevas de salvación. Dios quiere ayudarte. Dios está contigo. La paz está para ser transmitida a tu vida. Por eso es que después de la resurrección, cuando Él aparece la segunda vez, la primera vez a sus discípulos en
en el cenáculo, y después también cuando ya está Tomás, él les dice, paz sea con vosotros, porque él siempre estaba transmitiendo. De hecho, es una fórmula usada en Israel hasta el día de hoy para saludarse, tanto en la entrada como en la salida. Shalom, shalom, ¿qué quiere decir? ¿Qué? Paz, paz. Es lo que el Señor está queriendo que nosotros también tengamos, una completa paz. Cuando Pedro y Juan hoy tuvieron aquella experiencia con el cojo de la puerta, que estaba sentado a la puerta de la Hermosa, dice que cuando ellos entraran a orar al templo, el hombre llegó ahí, les extendió la mano pidiéndoles una limosna. Y ustedes saben que en aquel momento la respuesta de Pedro va a revelar algo precioso. Dice ahí, y Pedro y Juan, fijando los ojos en él, le dijeron, estoy leyendo en Hechos capítulo 3, verso 4, mira para nosotros, dice, fíjense pues, mira para nosotros, no, que no mirara para sus manos, sino a sus ojos. 5, y olió y vio para ellos, esperando recibir alguna cosa, dice, o sea, él estaba mirando pero con la esperanza de recibir algo. Y entonces viene la gran frustración. Y dice Pedro, no tenemos plata ni oro, mas lo que tenemos, eso te damos. No tenían dinero, pero lo que tenían se lo iban a dar. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y aquel hombre dice que fue fortalecido en sus rodillas, en sus tobillos, y el hombre se levantó y entró saltando y alabando a Dios al templo. Dice, un milagro. Él recibió lo que Pedro y Juan tenían. Pero ¿qué fue lo que Pedro y Juan recibieron? La paz, no solo el poder del Señor Jesucristo, el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el nombre del Señor Jesucristo no únicamente trae poder, transmite su ministerio, sino también transmite la paz que hay en el corazón. Por eso dice en Isaías capítulo 9, verso 6, hablando del Señor Jesucristo, una profecía dada por Isaías. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y algo más, verso 7, lo dilatado de su imperio, cuando estoy diciendo lo dilatado es porque es un imperio infinito. Es un imperio que no solamente es infinito, sino que se va extendiendo. Eso habla de dilatar, ¿verdad? Dilatar las pupilas, dilatar esto, dilatar un hule, ¿verdad? Y así se va extendiendo. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Lo dilatado de su imperio y lo dilatado de su paz. O sea, desde el momento que nosotros recibimos al Señor Jesucristo, recibimos también de su paz. El príncipe de paz quiere darnos una paz dilatada, una paz que permanece, no una paz que desaparece en el momento de los problemas, en el momento de la escasez, en el momento de la necesidad. No, es una paz que permanece. Si no la tienes, arrodíllate y busca al Señor, que el Señor te va a dar esa paz inmediatamente. La paz viene porque el Señor nos ha dejado esa paz preciosa, como lo leímos en Juan capítulo 14, versículo 27. Amén. Pero algo para terminar es que en Marcos capítulo 9, versículo número 50, vean que esto qué precioso es, porque esto está relacionado con el corazón y la boca. En Marcos capítulo 9, dice en el verso 49, porque todos serán salados con fuego. No dice todos serán quemados con fuego, sino dice todos serán salados. Eso fue lo que el Señor dijo, salados con fuego. O sea, está hablando de purificación. Y todo sacrificio será salado con sal. De hecho, en el Antiguo Testamento, cuando los israelitas traían sus sacrificios, el Señor ordenaba que cada sacrificio debía tener su sal, o sea, debería tener su condimento, ¿verdad?
su sazón, sí, su sazón de sal. Y es más, hasta el aceite de la unción, de la santa unción del sumo sacerdote, debía tener también un poquito de sal. Que para el Señor, su pacto de sal es muy importante. Dice en el verso 50, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, perdiendo su sabor, ¿con qué la sazonaréis? No hay nada más, porque es la sal la que sazona. Si ella pierde su sabor, está perdido. Tened sal entre vosotros mismos, dice. Miren qué interesante. Tened sal entre vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Quiere decir que esos sacrificios y todo lo que nosotros podemos tener para tener una buena relación entre nosotros es tener sal. La sal preserva, la paz preserva la paz. La paz va a preservar nuestra relación. La paz va a preservar cualquier conversación que nosotros tengamos. Si lo hacemos tranquilos. Si inmediatamente levantamos la voz, si inmediatamente levantamos o usamos una palabra grosera, una palabra dura, o una palabra insinuante, ¿verdad?, que está dando a entender alguna otra cosa, inmediatamente levantamos el fuego y ahí se sala todo, pero de una forma ya demasiado, ¿verdad? Nadie va a soportar mucha sal en la boca. Entonces, pero debemos de tener paz entre nosotros, dice. Y dice allí en Colosenses capítulo número 4, vean cómo aquí el apóstol Pablo, él da a conocer lo que realmente entendió de lo que Jesucristo enseñó. Colosenses 4, versículo número 6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, dice, sazonada con sal. O sea que una palabra de gracia es una palabra de sal, perdón. Y nosotros necesitamos sazonar esa palabra o cada palabra que nosotros tengamos. Dios pueda ayudarnos a cada uno de nosotros para poder transmitir con la paz de Dios. Y no podemos hablar con paz si no tenemos paz en el corazón. Amén. Señor, muchas gracias en esta hora. Te bendecimos y te glorificamos, Señor. Queremos suplicarte que tú llenes de paz el corazón de nuestros hermanos. Que los bendigas, que los ayudes, que te encuentres con ellos, que les des de tu gracia en sus pensamientos, que les des de tu gracia, Señor, en sus vidas, por favor. Señor, te bendecimos y te glorificamos. Que en estos momentos difíciles, Señor, ellos sean dominados por la paz de Dios. Si no recibimos ninguna herencia física, material, si recibimos tu paz y queremos agradecer por esa paz, Señor. En medio de toda circunstancia, no queremos alterarnos, no queremos perder la fe, mucho menos la esperanza. Queremos tener paz en el corazón. Tu nombre sea glorificado, Señor. Amén. Con mi voz clamo al Señor, con mi voz al Señor suplico, ante su presencia postrado estoy, ante él expongo mi aflicción. Cuando en mi interior se angustia mi espíritu, tú conoces bien mi sendero. Mira a la derecha y ve, pues no hay quien me conozca, no hay lugar seguro para mí. Con mi voz clamo al Señor, con mi voz al Señor suplico, ante su presencia postrado estoy,
ante él expongo mi aflicción. Oh Señor, a ti clamé, tú eres mi esperanza y mi tesoro entre los vivientes. Ven y escucha mi clamor, estoy muy afligido, rescátame del gran perseguidor. Con mi voz clamo al Señor, con mi voz al Señor suplico. Ante su presencia postrado estoy, ante él expongo mi aflicción. Libra mi alma de la cárcel y alabaré tu nombre, me rodearán los justos por tu favor. Mi Señor, yo clamo a ti, oh ven, libra mi alma y cantaré de tu bondad y amor. Señor, muchas gracias, bendice a mis hermanos, fortalécelos, guíalos y llénalos de esa herencia preciosa de tu paz, que en toda circunstancia, cuando venga la presión, cuando venga la prueba, se llenen de tu paz, Señor, y de su tranquilidad, de tu reposo, para que sus corazones sean dominados por tu presencia. En el nombre de Jesús te lo pedimos y agradecemos. Amén. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. La paz del Señor con ustedes. Y si Dios lo permite, nos vemos la próxima ocasión. Amén.